agrupado el drama, y los principios ordenadores, que son eje, jerarquía, repetición, ritmo, degradación. En base a esos modos de organización, principios ordenadores, que son los criterios de ordenamiento, el objetivo es lograr una composición que tenga equilibrio, unidad y orden. ¿Qué significa? Cuando hablamos de composición de la ordenidad, es que ustedes lleguen, a partir de esa manipulación formal de elementos, a desarrollar una organización formal en la que no pareciera que le falta ni que le sobra nada. Que cada elemento está en el lugar que tiene que estar, cumpliendo una función determinada. Hablábamos y decíamos que la forma es como un sistema. Cada elemento en la maqueta de ustedes tiene que cumplir una función dentro de la totalidad de elementos. O sea, no es lo mismo la maqueta si yo le sigo agregando cosas o si yo le saco cosas. Llegamos a un punto medio en donde ya nos damos cuenta que la maqueta justo ya está en equilibrio, tiene unidad y tiene orden. ¿Sí? Entonces, eso sería la culminación de ese proceso de diseño, ya sea que hablemos de la bidimensión o de la tridimensión. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que la labor esta es una labor morfogenética, tanto a nivel mental como a nivel material, como cuando ustedes empiezan a manipular. ¿En qué consiste? En una serie de combinación de elementos, de formas geométricas a las cuales ustedes les van vinculando, las van transformando hasta que generan esa composición. Por eso hablamos de actividad geométrica combinatoria, ¿sí? Acompañada de operaciones de naturaleza transformativa. ¿Qué significa? Ustedes a ese tegopor lo han seccionado, lo han cortado, empiezan a vincular las partes entre sí, empiezan a transformar esos objetos hasta que finalmente llegan a la composición. Esa es la labor que ustedes realizan hasta ahora. Por eso decimos es una actividad geométrica combinatoria. Cuando ustedes, no sé si ustedes son de otra generación, había un juego que eran los rastros, que son unas pequeñas piecitas que se van vinculando y a través de esas piecitas, que eran, muchas eran iguales, había otras de distinto tamaño y proporción, que ustedes podían armar diversas cosas. Bueno, aquí en vez de piecitas esas de plástico, están trabajando con elementos de termopor. Pero el concepto es el mismo, a través de pequeñas unidades, ustedes van armando esta composición. Ahora, ¿cuál es la importancia del tema de hoy? Hoy vamos a ver el tema de variables. ¿Y por qué son importantes las variables? Porque a través de las variables, ustedes, partiendo de dos maquetas que pueden ser formalmente iguales, como esas dos que tienen ahí, son muy parecidas. ¿Y por qué son tan parecidas esas maquetas? Porque en este año nosotros les habíamos dado un repertorio muy parecido, trabajaban sobre las mismas bases, entonces las maquetas realmente eran maquetas similares, maquetas parecidas, pero a través de la utilización de las variables, vemos cómo el desarrollo puede llegar a dos evoluciones totalmente distintas. O sea, partiendo de la misma maqueta y a través de la utilización de distintos tipos de variables, los resultados formales son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque se trabaja con distintos materiales, se trabaja con diferentes maneras de vincular los elementos, se trabaja con colores distintos, con materiales distintos, se modifica las alturas, la proporción, y todo eso hace que, partiendo de dos maquetas que son muy parecidas en el origen, en la finalización son dos maquetas totalmente distintas. Fíjense cómo esta serie de elementos azules que tienen aquí, que es como una especie de planos, que van graduando en altura y en color. En el otro caso tenemos una serie de otros planos de otro color que también van graduando en altura, pero que formalmente están resueltos de una manera distinta. O sea, el concepto está, la estructura está en la misma, nada más que la resolución, el avance con las variables es diferente, y eso hace que las maquetas sean totalmente distintas. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a manejar las variables, porque eso es lo que les va a dar el carácter final a las maquetas de ustedes. ¿Y cuáles son las variables? Las variables conformativas, que son las que determinan el aspecto formal, son la posición y la orientación, la proporción, la escala, el enlace, la configuración. Luego tenemos las cualitativas, que son las que asignan cualidades, la luz, el color y la textura, y el material, que lo ponemos en el punto medio, porque el material es una variable que no solo interviene o influye en el aspecto formal, o sea, en la conformación, sino que también, a través de sus características, influye en el aspecto
exterior del objeto, o sea, asigna también una calidad. Por eso lo ponemos como en el plano intermedio. ¿Qué es la posición? La posición es la ubicación de una forma en relación a las otras formas y también en relación al plano dentro del cual está contenido. En este caso, yo lo que quiero que entiendan qué significa cambiar la posición. Si tenemos una serie de volúmenes de prismas que se suceden uno a continuación del otro, tenemos un volumen lineal. Si cambiamos la estructura de organización, esto es un elemento continuo, y variamos la posición, entonces el volumen que obtenemos es un volumen totalmente distinto. Totalmente distinto, es un volumen unitario. Fíjense que ahí la estructura de relación es una estructura cerrada. Ese sería el cambio de posición, o sea, en la ubicación en relación al plano y también en relación al resto del conjunto. Cambio de posición y la resultante es un volumen diferente. ¿Y cuál es la orientación? La orientación es el cambio en relación a los ejes cardinales. O sea, en este caso los elementos no solo se mueven, sino que también rotan. Al producir un cambio en la posición y la orientación, el volumen ya no es un volumen unitario, sino que tenemos la posibilidad de obtener volúmenes articulados. Tenemos las dos posibilidades que están acá. Fíjense que la estructura es la misma en los dos de abajo y los de la derecha arriba, pero los volúmenes de abajo son volúmenes mucho más articulados. Decimos que son articulados porque tienden a tener más movimiento, menos estaticidad, son más dinámicos, ¿sí? Esa es la ventaja del cambio de posición y del cambio de orientación. Todo esto lo pueden ir consiguiendo ustedes mientras están haciendo la maqueta, se van probando, van moviendo, y eso es lo que les va a ir dando a la maqueta una característica distinta. También se puede cambiar la proporción. ¿Y qué es la proporción? La proporción es la relación entre las dimensiones de un objeto. O sea, nosotros modificando las dimensiones podemos ir en el gráfico que está aquí a la derecha, a la izquierda, en el gráfico que está en el ilustrativo, fíjense cómo, si ustedes van variando el ancho, si parten de un cubo o de un prisma, empiezan a variar una de las dimensiones, vamos a llegar al elemento planar. Si ese elemento planar empieza a cambiar otra de las dimensiones, vamos a llegar al elemento lineal. Ahí vemos cómo se puede cambiar las proporciones en un sentido, en el otro o en los dos sentidos, y el elemento ese va cambiando. Fíjense aquí en el ejemplo del pescado, cómo al variar la dimensión del cuadradito que lo define, fíjense que en este caso es la mitad del tamaño, cómo cambia, en este caso en la cuarta parte, cómo cambia la proporción del objeto. De la misma manera los elementos, si ustedes cambian la proporción, la relación entre la altura y la base, el elemento también va a cambiar y también va a cambiar la composición. En este caso solo quería mostrarles cómo, al cambiar la proporción, en algunos casos, por ejemplo en este de abajo, si en vez de trabajar con elementos prismáticos, trabajamos con elementos de base cuadrada, es imposible un cambio de orientación porque es un elemento cuadrado. O sea, el elemento rectangular me permite el cambio de orientación en el elemento cuadrado, de base cuadrada. Esa articulación que tenemos arriba ya no la tenemos. Todo esto son ejercicios formales que ustedes los van a ir probando a medida que vayan avanzando con la definición del desarrollo de control. La escala. La escala es un concepto que les van a ver mucho también en el taller, cuando hablan de escala humana. La escala es la comparación entre las dimensiones de un objeto y otro tomado en un patrón. En este caso, como para que se entienda, la escala del cuadradito del círculo celeste arriba es la relación entre el círculo y el campo que lo contiene. Si nosotros achicamos el círculo y el campo, fíjense que la escala se mantiene, porque se achican los dos. Entonces la relación de uno con el otro sigue siendo la misma, no cambia. Pero en el caso de abajo, fíjense que ahí el campo sigue siendo el mismo, pero el objeto agranda su tamaño. Entonces ahí ya hay un cambio de escala, porque cambia la relación entre el objeto y el campo que lo contiene. Y cuando nos referimos a la escala humana, nos referimos a la comparación entre un objeto, en este caso el patrón de referencia es el hombre. Y en función de ese objeto que tomamos como patrón, muchas veces se define la tensión. Fíjense que en el caso superior, el cubito es un elemento muy pequeño en relación al tamaño del hombre,
parte de abajo, por la comparación que hay entre el tamaño del objeto y el tamaño del hombre, ese elemento ya podría cumplir una función distinta. Por ejemplo, podría ser para el equipamiento, para guardar algún tipo de cosas, pero ya cumple una función diferente. Y lo que está aquí abajo, que también esto lo van a ver en otras materias, es el modulor. Ese modulor fue desarrollado por Le Corbusier y es un estudio en base a las proporciones del cuerpo humano y a las dimensiones del hombre. En este caso son más bien medidas pensadas para los europeos, que son más altos. Pero lo importante de todo esto es que él definió medidas estándar para las diferentes funciones que se cumplen. Todo esto relacionado con las dimensiones del cuerpo humano. O sea, todo esto comparado con las medidas del hombre y con las formas de utilizar los objetos y los espacios. Todo esto está relacionado y vinculado con el campo. Ahora, en la aplicación directa, ¿para qué nos sirve a nosotros el concepto de escala cuando muchas veces decimos esto está fuera de escala? Les muestro cosas que no están bien porque hay que mostrar las cosas que están bien y las cosas que no están bien para que se aprendan. En este caso, fíjense en la maqueta de la derecha arriba, es una maqueta que yo les diría está fuera de escala los elementos. ¿Por qué? Porque son elementos muy altos, todos, y están dentro de un campo que es muy chico, la maqueta esa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a ver. En función del tamaño del campo, la altura que le ponen los objetos. Y no todos los objetos tienen que ser altos, al contrario, siempre tenemos que tener una gradación de objetos más pequeños, objetos de mediana altura y objetos más altos. Pero cuando hacemos todos los objetos altos, como el caso de la derecha, incluso el de la izquierda, es como que la maqueta es demasiado alta, demasiado grande, no hay elementos jerárquicos, no hay competencia de alturas y el campo ese le queda absolutamente chico. Eso es algo que tienen que tener cuidado. Ustedes tienen muchas veces, por acá he visto algunas maquetas con elementos muy altos. Hay que controlar la altura porque pueden quedar, digamos, fuera de escala. En el caso de abajo tenemos a la inversa. La maqueta de la derecha, los elementos resultan muy pequeños en relación al campo. Es como una maqueta fuera de escala, justamente porque los elementos, todos los elementos son elementos bajitos, chiquititos. Entonces ahí también nos vamos para el otro lado. Y fíjense el gran contraste que hay entre el elemento ese naranja, que es muy alto en comparación al resto, el único elemento alto, y todos los demás son elementos pequeños. Eso tampoco hay que hacer. Les repito nuevamente, controlen las alturas, controlen la escala de la maqueta, en relación siempre a un elemento que sería el campo, que es el elemento que los contiene a los formitos. Y en el otro caso, este que está acá abajo, también les quiero mostrar que eso también tiene que tener cuidado en el sentido de que en la maqueta hay que poder visualizar todo, ¿sí? En cambio, aquí, si ustedes se paran desde un lado, tienen inmediatamente una barrera visual. O sea, no les permite ver lo que pasa del otro lado de la maqueta. Si se paran del otro lado, tienen otra barrera visual. O sea, tienen una serie de elementos, todos altos y todos macizos, que les dificultan la visión. Bueno, eso tampoco hay que hacer. Hay que pensar que la maqueta tiene que poder ser visualmente recorrible. O sea, elementos más altos, elementos más bajos, pero que se la pueda recorrer visualmente. Entonces, esto tampoco está bien. Es una maqueta que también está fuera de escala. Bueno, otra de las variables que determina y que influye en la forma es la manera en que se vinculan los elementos. El enlace más básico es el enlace por proximidad. O sea, aunque los elementos no estén solidariamente unidos, o sea, uno pegado al otro, adheridos, nosotros podemos verlos en conjunto porque tienen rasgos visuales comunes y porque la distancia que los separa no es grande. Fíjense, el conjunto ese de arriba son una serie de edificios que no son iguales, son similares, pero están próximos entre sí. Entonces ahí vemos como tres grupitos. Eso sería un enlace por proximidad, o sea, la distancia no es grande, pero aparte tienen rasgos visuales comunes que hacen que se los perciba como que están vinculados. En la maqueta de abajo, fíjense, tenemos, en el caso de los elementos verdes, es como, no es un plano continuo, son una serie de elementos, ¿sí?, separados entre sí por esas rajas,
que no son iguales. Fíjense que los elementos son todos distintos, están pintados con el mismo color, pero tienen una forma que hace verlos, digamos, como elementos similares. Entonces no solo están próximos, sino que están trabajados con el mismo color y la forma es muy similar. En el caso de abajo, el ordenamiento estaría dado a través de esa gradación de color y de altura. Entonces ahí también tendemos a verlo como un solo elemento o vinculados, no porque están pegados, sino porque están próximos, pero encima tienen ese color y esa gradación que hace que los veamos como un conjunto. Este otro enlace también es muy importante, es cuando ya los elementos empiezan a vincularse solidariamente a través de punto, cuando hablamos de plano, o arista, cuando hablamos de volumen. Puede ser también a media cara o a cara plena. Ahí tenemos el ejemplo de la bidimensión y el ejemplo en la tridimensión. Y acá quería mostrarles las maquetas muy interesantes. Fíjense cómo los elementos están vinculados, ¿sí? Están muy bien trabajadas el enlace con justaposición, y eso es otra cosa que ustedes tienen que aprender a vincular los elementos, moviendo, dándole vueltas, haciéndolo coincidir, hasta que lleguen a un ordenamiento que sea fuerte. Como en el caso, fíjense el caso de abajo, los elementos están unidos a través de sus caras, ¿sí? Están cara con cara, pero también hay una diferencia de altura. Entonces yo puedo ver todo lo que pasa aquí. Fíjense, hay una diferencia de altura, hay un ascenso, hay una escalación de altura, y eso es lo que me permite ver toda la maqueta, ¿sí? Y ahí están coincidiendo justamente en esta línea, en este elemento lineal que está acá, que me está marcando justo este eje, a partir del cual se arma esa composición. Es muy interesante esa composición. Y en la de arriba, fíjense de interesante cómo no son formas iguales, son formas similares, pero que están muy bien trabajadas, están muy bien vinculadas entre sí. En todos los casos, fíjense cómo no están puestas en cualquier lugar, están respetando la trama. Y eso es algo fundamental que ustedes tienen que respetar. En base a la trama que cada uno tenga, los objetos, digamos, se van acomodando y se va generando esa composición. Una composición lineal también está muy bien trabajada la altura, el color, estamos hablando de colores complementarios, también vayan fijándose eso, todos los elementos, digamos, en naranjas y el fondo contrastando en azul. Bueno, unos ejemplos de la arquitectura de enlace con justaposición, fíjense cómo se pueden ver perfectamente los diferentes bloques o formas que se van adicionando una encima de la otra. No se intersectan, simplemente se van apoyando, ¿sí? Este es el enlace por arista, no por arista, por cara, ¿sí? La mayoría. Después tenemos este otro enlace que es el enlace por encaje. El encaje sería como una intersección espacial. Es cuando ya un elemento entra dentro del espacio del otro, ¿sí? Y se puede generar o unión o sustracción. Ahí tenemos un ejemplo de una maqueta. En este caso hay una unión, pero los elementos están pintados con distinto color, uno en amarillo y otro en rojo. Digamos, también el objetivo podría haber sido que a través de la fusión de diferentes elementos se genere una sola forma, y para enfatizar eso se lo pinta del mismo color. Aquí no, el objetivo no ha sido ese, así que hay que diferenciar los dos elementos que están fusionando con distinto color. En algunos casos tenemos la fusión y en otros casos tenemos la sustracción, como que un elemento le sustrae parte al otro, que sería el ejemplo de abajo. Ahí ven como que ha sido comida la cuarta parte del elemento formal. Todas estas son operaciones formales que ustedes pueden ir utilizando en la maqueta para darle mayor variedad y un carácter distinto. Bueno, en este caso, la intersección es cuando dos elementos se intersectan y el elemento de intersección se lo trabaja con un material distinto o con un color distinto. Se enfatiza eso. Y el último, que es por coincidencia o inclusión, coincidencia sería cuando un elemento coincide exactamente con el otro, y la inclusión es cuando un elemento queda dentro de otro, pero se lo distingue a los dos elementos. Acá tenemos justo en la maqueta, en la parte de abajo tenemos dos ejemplos de inclusión. El elemento es amarillo dentro del elemento azul,
azul y el otro azul sobre o dentro, digamos, del elemento rojo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de arquitectura que dice el edificio que tiene acá en Tucumán, como son dos volúmenes totalmente distintos que se intersectan y cada volumen está trabajado con un color diferente, justamente para marcar la diferencia. En este otro caso, fíjense lo interesante, las volumetrías son una especie de cubos que se van intersectando y el espacio central, que es el espacio combinatorio, está trabajado de una manera distinta. Todo es un centro de vidrio, que se lo ve hacia afuera. Bueno, estos son otros ejemplos de arquitectura, fíjense, son formas mucho más de arquitectura postmoderna, pero en todos los casos lo que es importante es que, por lo que es notable, cómo se trabajan formas, ¿no? Son formas diferentes, pero están trabajadas con distinto color, con distinta textura, o sea, enfatizado el encuentro de dos formas distintas. Fíjense lo agresiva que resultan estas dos formas de medio y de bajo. Son formas muy contundentes, muy fuertes. El otro ejemplo de la derecha que me parece muy interesante porque es un elemento que atraviesa otro elemento. Eso también en las maquetas perfectamente se puede hacer. Imagínense eso con distinto color, con distinto material, un elemento transparente que atraviesa otra forma. Todas estas cosas vayan viéndolas porque ustedes las pueden aplicar y van a hacer que la maqueta tenga un carácter distinto, que sea diferente. Acá tenemos una inclusión, una forma dentro de esta forma. Bueno, todo esto es ejemplo de inclusión. Acá podríamos decir que es como coincidencia que tenemos una forma similar dentro de otra forma que la encierra, pero que la deja ver. ¿Sí? Esa caja de vidrio que encierra otra caja dentro, maciza. Y acá somos parecidas a la maqueta que teníamos recién, esa especie de forma que está dentro de otra forma. La configuración. Bueno, esto también es importante. La configuración se refiere a cuando se modifica el elemento o la unidad formal con la que ustedes están trabajando, eso también va a generar o me va a llevar a que los resultados de la maqueta final sea totalmente distinta. No es lo mismo trabajar con cubos que trabajar con hexágonos. O sea, la resultante de la maqueta, la forma final va a ser totalmente distinta, porque el elemento estructural es diferente. En este caso, como para ejemplificar, les muestro estos cuatro ingresos a subte. Fíjense cómo, al variar el elemento que la está generando, en el primer caso es un elemento curvo, en el segundo caso son como elementos rectos, cómo varía la forma general, porque el elemento, digamos, la forma estructurante es totalmente distinta. En la maqueta, eso ya les voy a mostrar unos ejemplos. Fíjense este otro caso con vidrio y acero, la resultante formal tiene que ser distinta porque el elemento generador ha variado. Entonces, por eso es importante la configuración. Fíjense aquí a la derecha, son dos maquetas muy características, son muy interesantes. ¿Y qué es lo que pasa? Sin ser iguales los elementos, en la maqueta de abajo tienen un gran parecido desde el punto de vista formal. Y eso es lo que da unidad y hace que esa maqueta tenga un carácter totalmente distinto. ¿Sí? La forma en que están cortados, la forma en que se van vinculando, ese detalle característico, fíjense que están como ahuecados, una forma característica, todas las formas son diferentes, pero tienen un gran parecido. Y ese parecido es lo que le da la unidad y armonía a la maqueta. En el caso de la maqueta de arriba, los elementos son elementos prismáticos, pero todos tienen una especie de corte interno, el corte se varía en cuanto al tamaño, en algunos casos es más angosto, en otros casos es más ancho, pero ese detalle que tienen las diferentes formas es lo que le da el carácter al elemento. O sea, aquí está cambiando la configuración del elemento articulador y cambia el conjunto. La resultante final es diferente. Bueno, y en este caso quería mostrarles unos cuantos ejemplos de inclusión, encaje, volumen transparente, volumen macizo, los planos seriados, que es otra forma de que se suelvan. No se imaginen que todos los elementos tienen que ser macizos. Tienen esta posibilidad que es muy interesante, la de trabajar con planos, con volúmenes, los planos seriados, los volúmenes virtuales, esos volúmenes transparentes, los volúmenes adentro, toda esa variedad es lo que va a hacer que la maqueta sea una maqueta rica. O sea, una maqueta muy aburrida puede pasar una maqueta hermosa
trabajando el tema de los elementos formales, la variable. El material, un poco ya lo hemos hablado en clases anteriores, el material es importante porque el material no solo tiene propiedades estructurales, sino que también tiene sus características de órgano eléctrico. O sea, tiene características de color, de textura, hay materiales que son transparentes, translúcidos, otros que son brillantes, otros que son opacos, tienen diferentes tipos de color, pero también tienen una forma distinta de trabajar. Algunos trabajan a la extracción, otros trabajan a la compresión, y en función de conocer las propiedades, las características de los materiales, ustedes pueden llegar a desarrollar formas que les permitan lograr, digamos, el máximo aprovechamiento del material con el mínimo desperdicio. Entonces, el material siempre está asociado a una técnica constructiva, en función de sus propiedades, de sus características. Como ejemplo les pongo, fíjense, si ustedes quisieran hacer columnas, la proporción, los tamaños, la manera de vincular con elementos y la resultante formal va a ser totalmente distinta si son columnas de madera, o de acero, o de mampostería, o de hormigón. Entonces es importante que el arquitecto pueda conocer bien los materiales a fondo, saber cómo trabajan, para tratar de explotar y aprovechar al máximo su potencialidad desde el punto de vista estructural, pero también sus propiedades, sus cualidades desde el punto de vista de lo visual. Fíjense, en este caso tenemos hormigón, tenemos acero, tenemos madera, ¿sí? Y las distintas posibilidades formales, por supuesto, está muy aliado con la tecnología muy avanzada, que tal vez no es la tecnología que tenemos a disposición. Algún día llegará, pero es importante justamente que entiendan el concepto, ¿sí? El saber, conocer los materiales, fíjense, todo esto es hormigón, pero las distintas posibilidades formales utilizadas por diferentes arquitectos a lo largo de la historia. Todo esto implica un conocimiento profundo del material y tratar de llevarlo a su máxima expresión, ya que el material nos diga lo que quiere ser. ¿Sí? Esa pared de hormigón armado, fíjense, es mucho más articulada, en cambio aquí tenemos mucho más rectas. Estamos trabajando con el mismo material. El ladrillo, fíjense las posibilidades del ladrillo, ¿sí? La variedad de formas, la plasticidad de esas formas, bueno, todo eso requiere mucho conocimiento y mucho estudio de las posibilidades que nos brinda el material, para tratar de aprovecharlo. Esta es madera, acá tenemos bambú, esta es piedra, ¿sí? Y fíjense la libertad y la creatividad en el diseño. Por supuesto que muchas de estas cosas están hechas con programas informáticos que ayudan, digamos, a tomar decisiones con respecto a las dimensiones, pero aquí está la creatividad del arquitecto, la chapa perforada, esto para las maquetas, y bueno, el vidrio y el acero. Si tiene la otra particularidad de día, refleja todo lo que es el exterior, y de noche se convierte en un elemento transparente que visibiliza todo el interior hacia afuera. Bueno, eso sería el material. Y con respecto a las cualitativas, hay una, digamos, no es tema de nosotros, el tema de la luz, pero me parece importante que ustedes ya vayan viendo que a través de la arquitectura, a través del diseño, ustedes pueden darle a la luz el valor de poder modelar el espacio arquitectónico. Es decir, a través de las aberturas, a través de las rajas, ustedes pueden hacer que la luz ingrese en los ambientes y vaya creando atmósferas especiales. Estas son capillas. Entonces es importante, les pongo como ejemplo justamente porque acá se piensa cómo ingresa la luz, qué efectos me produce, qué ambiente me crea en el interior. Justamente lo que se busca es crear esas atmósferas. Fíjense en este caso cómo estas rajas están pensadas y cómo va variando la luz a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche, cómo ese rayo de luz se va moviendo en los efectos que genera el interior
combinando esto o sumado al color que yo voy a poner. O sea, todo esto es diseño, es diseñar también con la luz. No es solamente, digamos, con la luz artificial, sino también la luz natural como elemento modelador del espacio. Bueno, y el color que ya también hemos visto, el color puede ser, el color en este caso es el color aplicado a través de lacas, ¿sí? Como el color ayuda en la arquitectura a distinguir, a diferenciar, en este caso, por ejemplo, son edificios de vivienda, como yo voy a diferenciar los sectores dentro de los conjuntos, y el color aplicado, o también el color a través de la luz, ¿sí? Que también hemos visto algo del color luz en la clase de color. Todo esto cómo cualifica y le da vida a la forma. Aquí les he puesto algunos ejemplos de cómo se puede trabajar con colores complementarios. Tenemos aquí en el centro con colores más apastelados. Allá tenemos colores muy saturados, los naranjas, la gama de los colores cálidos. Y en el ejemplo de arriba, en el ejemplo de abajo, en la derecha, fíjense cómo ahí hay como una especie de anomalía, jerarquía, que se está trabajando conjuntamente con el color complementario. En el caso de abajo es naranja, justamente para enfatizar lo que es el acceso, y arriba es un edificio de Suiza. Fíjense cómo es una especie de comidas que tienen su tan puros. Es una anomalía que se crea, pero también para jerarquizar. Y lo completamos con el uso del color fuerte, que potencia justamente ese detalle. Fíjense la importancia que tiene el color dentro de la composición. Bueno, y la textura es la apariencia externa que depende de la estructura interna de la materia. Podemos hablar de textura visual o podemos hablar de textura táctil. La textura visual es la que se ve simplemente. La táctil es la que ustedes, la brecha musical, puede ser suave o jugosa. En el caso de esto, fíjense que la textura no solamente puede ser la textura propia del material, sino que puede ser una textura artificial creada por el hombre. ¿A través de qué? En este caso, a través de los campueros. Fíjense que a través de la forma en que están poniendo los ladrillos, van creando ese efecto visual en la pared, de luz y sombras, de entrantes, de salientes. Bueno, esto es una textura artificial, está creada, digamos, a través de una determinada manera de aplicación. Y en el caso de la derecha, fíjense, hay una especie de pared con huecos por donde entra la luz del sol. Nuevamente, fíjense cómo en el piso también se crea una textura visual a través del ingreso de los rayos solares. O sea, todo es un diseño. Todo eso es diseño. Bueno, y acá otro ejemplo de materiales, nada más que aquí pueden ver elementos metálicos, las planchas mexicanas, las placas intercaladas, esto que parece como si fuera cinta, que es como una especie de parasol que protege la pared ubicada del edificio hacia la derecha. Bueno, todo esto forma parte, digamos, de las cualidades, de aprovechar las cualidades del material para cualificar el edificio. Es hormigón y las distintas hormigón y piedras, las distintas posibilidades que tiene el hormigón. Un hormigón sumamente liso y trabajado, digamos, de manera muy perfecta con el brazo de arriba, el hormigón texturado aquí abajo, el hormigón calado. O sea, todas las posibilidades de los materiales también dependen de la creatividad y del ingenio del arquitecto. Pero todo esto basado en el conocimiento que tiene del material. Bueno, rápidamente vamos a ver unos cuantos ejemplos. Estas son maquetas de años anteriores. Esto sería la entrega que ustedes van a hacer. Es la lámina de la bidimensión acompañada de la maqueta que sería la tridimensión. Fíjense, vayan viendo en todos los casos los elementos formales, parecen las semejanzas que hay entre los elementos, no son elementos iguales, pero hay una cierta similitud que hace que se los vea como conjunto. Y por otro lado, vayan viendo también la aplicación del color. En estos dos casos trabajamos con colores complementarios, rojo y verde, y en este caso nos vamos hacia los rosados y los verdes en otro tipo de gama.
complementarios, azules y naranjas. Bueno, aquí estamos trabajando con la gama de segunda, estamos trabajando con violetas, verdes y naranjas, ¿sí? Con variaciones de valor. Fíjense que en este caso, por ejemplo, la forma característica o la forma que se va repitiendo es el prisma ese ahuecado en el medio. No son todos iguales, algunos son más anchos, otros son más gordos, y eso es lo que le va dando la unidad a la materia, la repetición de una forma, no necesariamente igual, pero con formas similares. En el caso del medio también tiene formas similares o formas que comunican elementos distintos. Y si lo ve de ese costado se va a ver duro. Esa repetición es lo que le va a ir dando la armonía a la materia. Mira, ahí está Axel, copia y pegar. Eso es verdad. Está aprobado. No hace falta que hable mucho, simplemente lo vayan viendo. Está bueno. Hay muchas gradaciones, cómo va variando la altura, acompañada del color, eso también es una cosa necesaria, cuando se hace gradación, el color aporta mucha gradación, porque me permite justamente enfatizar la transformación de un elemento en otro elemento a través del color. O sea, el color utilizado para hacer esa gradación. Acá también nuevamente fíjense la forma característica con los elementos de hueco, ¿sí? Que aparece acá, aparece por el lado, y eso es lo que le va a dar el carácter de la materia. Parece cartón, ¿verdad? Cartulina parece. O es cartón pintado. ¿Ah? Y la máquina va a ser totalmente distinta, sumado que van a utilizar otros materiales y otros colores. Acá se trabaja básicamente con una especie de allá está bueno. que se van enganchando unos con otros. No, ajá. Y ahí van definiendo Es centrado ese, ¿verdad? Está bueno. Es interesante esa materia que está todo trabajado en tonos de verde y por ahí tiene sus detalles característicos porque es rojo. Ahí es como si fuera, y otra cosa que es importante, trabajen mucho lo que es el basamento, ¿sí? O sea que el basamento tenga una altura, una altura que sea nivel, ¿no? Que no esté todo puesto sobre el nivel celeste. Eso también es importante. Miren acá, las diferencias que hay con este, o sea, no está todo al mismo nivel. Es como que todo el basamento está trabajado y ya forma parte, la base esa de la tierra. ¿Qué será que nosotros tenemos que hacer una entrega? No es como que tenemos una evaluación en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué? Estos valores son todos verdes, Pero, o sea, ¿Tito aprobaría eso o no? No, porque está sobrecargado, tiene que ser más sencillo. Para ti. Pero eso está bien. Ahora está ocupado todo el espacio. Pero eso está bien. Eso está bien. La nota del profesor. Esto no está loco acá. Ese sí lo gustaría. Ay, qué hermoso. El verde. Bueno, la entrega va a ser el martes 17 y la recuperación el jueves 19. ¿Cómo? La semana, es la última semana que tenemos para entregar las notas de promoción. 17 hay que entregar. La semana, las 2 semanas siguientes ya se empiezan ayer. Así que yo les pediría que aprovechen esas 2 últimas semanas que les queda para hacer todas las cosas que puedan y poder llevar ahora los días de clase y los días de consulta de clase. Ahora se van al taller